Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos y mis amigas del signo maravilloso de Virgo? Aquí tu amiga Jenny de Soltarot. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas, Virgo? Agradecida por tus maravillosas energías, por tu excelente presencia, Virgo. Gracias, gracias, gracias. Vamos a decretar desde ya una semana lumínica para ti, evolutiva, de amor, como siempre, evolución, amor, abundancia, brillo, mucho brillo para ti. Mis amigos de Virgo, claro que sí. Vamos a barajar bien estas cartas de ángeles y arcángeles que hoy van a empezar tu lectura. Vamos a poner una carta maravillosa para ti. Tenemos la pasión. Ay, qué bello, qué bello. Esta semana el arcángel Aniel. Aniel contigo, Virgo. Ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Virgo, hay tiempo para todo. Sí, señor, hay tiempo para todo. Tanto para el amor como para el trabajo. Hay pasiones que muchas veces se inclinan hacia un lado y se descuida el otro o viceversa. Pero esta semana tú vas a tener en ti, en tu sabiduría, ese equilibrio para dar el tiempo necesario para balancear esas dos energías en ti. Yo sé que no es fácil y a ti se te hace un poquito complicado. Tú eres muy entregado, muy entregada a tu trabajo. Ay, sí, señor. Yo estoy hablando, yo voy a seguir barajando. Es que las cartas quieren hablar y yo las dejo, pero un momento. Porque esto es importante hacerle un stop. Ten confianza, escúchate, medita, ve un poco más adentro, haz introspección, Virgo. Tu vida laboral, tu vida profesional, tu vida empresarial, económica es muy importante, pero también tu vida personal. Para muchos de mis Virgos puede ser que haya en este momento un poquito de desajuste en este tema. El arcángel Aniel nos habla de eso, de saber nivelar la pasión. Por eso está contigo esta semana. Invócalo si tienes creencia en los ángeles, en los arcángeles, para pedir equilibrio, que esa balanza se equilibre, porque en tu vida hay mucho amor, Virgo, mucho, mucho amor. Tienes una vida maravillosa, una vida preciosa. Aniel es un ángel, es un arcángel de amor, de mucho amor. Fíjate que si nos queda el tic-tac número 30, número 3, vas a seguir aquí, me están diciendo, número 30, número 3. El tiempo da para todo, Virgo. Las 24 horas del día cunden para todo, pero aquellas cosas que llaman la atención a nuestra pasión, que aquellas cosas que nos llaman, que nos absorben, posiblemente haya que prestarles atención en el sentido de decirle un momento, yo tengo otras cosas que hacer, vamos a equilibrar. Exacto, vamos a equilibrar. Yo sé que de repente mi trabajo es muy importante, yo tengo una actividad que me absorbe, me apasiona, me siento ahí, pero también tienes una vida, si la tienes, una vida amorosa, a la que tienes que dedicarle tiempo, cariño, mimo, porque no es plan de que por ir detrás de la prosperidad económica se descuide lo otro. Pero me gusta mucho este balance en esta semana porque lo están planteando así los oráculos, pero están diciendo que tienes la protección, que el camino está allanado, que ya es algo que se está viendo, que se está visto, que tú mismo lo has o tú misma lo has valorado, lo tienes ya concientizado y por eso comprendes que tu tiempo hay que administrarlo de una manera equitativa para las cosas que te generen pasión, por supuesto, si no, a lo que tú quieras. Pero el balance yo sé que muchas veces es bastante complicado. Otro oráculo aquí tenemos el Yin, energía femenina, muy bonito, número 2. Energía femenina linda y hermosa. Ya sabes que en el tarot no hay géneros como tal, hay energías Yin, energías Yang. La energía Yin es la energía femenina y la energía Yang es la energía masculina. Me gusta mucho esta carta que salga en este contexto porque nos está hablando de repente has estado viviendo un momento, una época con una energía yang muy potente, una energía de producir, de hacer, de actuar, de trabajar, de crear, de hacer, de proveer. Pero hay que ponerle también un poquito de energía yin, un poquito de suavidad,
de balance, de sutileza, de repente una escapada amorosa, de repente un detalle, una sorpresa, algo distinto, porque déjame decirte que muchas veces pensamos que todo está bien porque estamos en un círculo que no para, pero en una pareja el número 2, son 2, y lo que tú piensas de repente no lo piensa el otro. Hay que tener comunicación, hay que hablar, pero fuera del sitio donde está la centrífuga, fuera, hay que abrir un poquito, conversar, hablar, relajarse, comer algo, tomarse algo en un sitio completamente distinto. Se empiezan a abrir verdades, a salir comunicación, se empieza a abrir la comunicación. Así que la energía yin es muy importante en este momento. A nivel oracular nos están diciendo que es un poquito de suavidad, un poco de tacto, de mimo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito que nos falte, que nos falte. Me encanta. Yo sé que tú tienes mucha mano sutil para esto, Virgo. A ti te gusta mucho la energía de sutileza, de detalle, de repente de sorprender a tu ser amado, a tu ser querido con un detalle maravilloso. No tiene por qué ser algo muy costoso. No, no, no. Posiblemente no tiene ni, o sea, dos cositas, o sea, algo, una mesita servida, algo que tú dices, wow. Es importante hacerlo. Vamos a ver, aquí tenemos una energía que nos habla de moralidad, de querer hacer las cosas muy bien. De repente la mente está jugando en contra, de repente Virgo está queriendo salir de ciertas circunstancias en las que siente que posiblemente el tiempo se le está acabando para cubrir con ciertos temas de compromisos a nivel económico, a nivel de llegar a algo. Porque me están hablando también de que posiblemente esta carta nos habla en 8C de que nos hemos metido en muchas circunstancias más allá de lo que. Es como que mucho abarcar y poco apretar. Hay que tener cuidado con esta energía porque es importante, precisamente es una energía que nos habla de desbalance a nivel a la hora de administrar bienes, a la hora de manejar situaciones con tranquilidad, con equidad. De repente la mente nos ve en contra y posiblemente una situación que se puede resolver de una manera sencilla se enreversa y se complica más de la cuenta. Tenemos aquí la guía. Es que la guía la tienes aquí la guía, solamente está a un momento de pedirlo. Me habla de cierto agobio en este momento, como de confusión. Esto es una energía de confusión, como que has estado invocando energías de aplomo, de hacer las cosas correctas, pero sientes como que se te va, como que la paciencia se te aleja, como que tú quieres, pero de repente, ay, no sé qué hacer. Momento posiblemente para muchos de mis Virgos de si es posible asentarse, ir a una terapia de pareja o de repente posiblemente simplemente meditar en pareja, hacer una práctica en común de meditación, de conversación, de una actividad extra. Puede estar viniendo bien. Sí, mira, porque hay éxito. Es que me encanta porque es que hay éxito. Hay equilibrio y prosperidad, pero la mente está jugando en contra aquí para muchos de mis Virgos. Está jugando en contra, pero me gusta mucho porque tu energía prevalece. Tu energía está por encima y me gusta esta tendencia que veo en esta lectura de que tú siempre sabes detectar las cosas a tiempo. Sabes detectar las fallas a tiempo y recapacitas. Se te va de la mano algo, pero lo atajas a tiempo. Y empiezas a buscar la forma de solucionarlo. Empiezas a buscar la manera de comprender, de entender, de saber las cosas. Si no comprendes por un lado, buscas por otro. Y sigues intentando y sigues buscando. Aquí tienes un éxito grande. Aquí tenemos un 6 de bastos. El 6 de bastos es reconocimiento, es éxito. Mira, muchos de mis Virgos van a estar ascendiendo en el trabajo. Van a estar ascendiendo o posiblemente le estén pidiendo renovación de votos, le estén pidiendo compromiso a nivel amoroso. Fíjate qué bonito, ¿no? Qué bonito porque es un equilibrio que se consigue. Es como decir, lo logré, tengo de lo que yo quiero, tengo lo que yo quería. Tenemos aquí el soltar, el confiar, el saber que tú puedes ir siempre a donde vayas protegido, guiado, con la intuición de que no va a pasar nada, que todo es un aprendizaje, de que todo se puede conversar. Si hay una situación complicada, se suelta. Se le pone energía de suavidad y se suelta y se deja alivianar. Vámonos con el tarot para ti, mis hermosos Virgos. Qué hermosa energía, qué profunda energía para ti esta semana. Es que las energías están muy movidas, te lo voy a decir a nivel astrológico. Estamos
bastante fuerte, bastante entreversados, pero no importa, vamos a seguir siempre adelante de todo. Es un aprendizaje. Tenemos unas de espadas, seguimos con más mente. El as de espadas nos habla de inicio, de nuevos pensamientos, de nuevos proyectos, de nuevas ilusiones, de conversación, de buscar las cosas de una manera, de hacer las cosas de una manera inteligente, de si no encontramos las cosas por fuera, las encontramos en el centro y tenemos soluciones. Para muchos de mis amigos de Virgo posiblemente le vayan a estar proponiendo algún proyecto, alguna asociación, algo que tú veas próspero. Disculpa. Que tú sientas que por allí hay algo, te va a estar llamando la atención. Veo alianzas, veo uniones, conversaciones fructíferas con personas que tienes confianza. Aquí el arcano mayor número 1 del mago nos está hablando de que vas a estar conectando con personas que tienen un gran poder de habilidades, no que sí, es magia, de gente creativa, gente que sabe manejar las energías, sabe manejar los elementos, que son personas que saben como que expresarse con las manos, saben trabajar dones, trabajos, y tú te vas a sentir como atraído por esta energía, atraída por esta energía, porque siempre has tenido ganas de involucrarte con este tipo de cosas y tu mente te ha como que frenado, tu mente como que te ha dicho, no, eso no es para ti, tú no, pero sí, aquí veo una alta energía de sutileza que se presenta. ¡Ay, madre mía, qué belleza! Me gusta mucho que se espantan pajarracos de tu entorno. Te das cuenta de personas en tu entorno que posiblemente hayan sido ladronas de emociones, de energía, como vampiresas, como vampiritos que se te alejan, personas falsas que tú detectaste y las alejaste. Me gusta mucho, Virgo, porque este momento de asociación es fructífera, da mucho, es una cosa que no viene rápida, es lenta pero muy segura, con la seguridad que da el 8 de oros, que es el 8 de tierra, es el 8 de afianzar, gente madura, gente estable a nivel emocional. Nada de proyectos para ti, Virgo, ¿eh? A ver, vamos a sacar aquí unas letritas fantásticas, fabulosas para mis Virgos. Pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguien importante para ti. Tenemos la vocal O, la letra L, la letra Z y la vocal A. Unos dijecitos de poder para mis Virgos hermosos. Es que es maravillosa la consecución, ¿no? Es que como que los que se buscan se encuentran, es como que qué belleza, todo para evolucionar. Fíjate que proyectos para Navidad, posiblemente no solamente proyectos, sino propuestas, encuentros, viajes, qué bonito. Tenemos aquí disfrutar de uvas, de vino. Veo madurez, de saborear las cosas lindas de la vida. Veo evolución, transmutación, la mariposa es transformación, familia unida, familia feliz, amistades, gente que se une, tribu que se une. Qué bonito, este hipocampo, este caballito de mar. Madre mía, qué belleza dije. Tenemos aquí una guacamaya, qué belleza esta guacamaya, esta paraulata. Es una ave muy, los que no la conozcan, es una ave exótica que es muy típica en las regiones latinas, sobre todo en Venezuela, Colombia. Es una ave de colores maravillosa y tiene un pico así prominente, es una belleza. Esto nos habla de encuentro con amistades, de celebración, de disfrute, de alegría, de fidelidad, de paz. Y tenemos aquí un niño jugando, diversión para ti, diversión, celebración, encuentro con amigos, con amistades. Posiblemente muchos de mis Virgos vayan a estar reencontrándose por estas fechas con familias que vayan a estar viajando. Normal, estas fechas hay mucho viaje en víspera de las festividades navideñas, pues con sobrinos, nietos, posiblemente hijos que tienen tiempo que no veían. Qué hermosa lectura para ti, Virgo, me ha encantado mucho. Si te gustó a ti tanto como a mí, es que el tiempo se me queda corto, ¿eh? Dame un like, suscríbete, el tiempo se me queda corto. Dame un like, suscríbete y comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la caja de comentarios y enseguida la hacemos realidad. Te quiero mucho. Hasta la próxima semana, Virgo. Bendiciones.